En Primera de Reyes 12, empezando esta transición, este cambio de gobierno. Una vez más muere el rey Salomón, y previamente a su muerte vemos en los últimos versos del capítulo 11 cómo conflictos y grupos rebeldes se levantan contra Israel. Incluso mencionan a un hombre llamado Rezón, un hombre dirigente de un grupo rebelde que se levanta contra Israel, e incluso dice la escritura que llegó a odiar profundamente a Israel. En medio de todo este contexto, Salomón termina su vida en medio de guerra civil, en medio de grupos rebeldes, grupos opositores que se empiezan a levantar y empieza a cosechar del fruto de su pecado y de su alejarse de Dios, siguiendo su propia sabiduría. Y vemos cómo Dios levanta en el capítulo 11 a un hombre llamado Jeroboam. Antes de que Salomón muriera, Dios manda a uno de sus profetas a encontrarse con este personaje Jeroboam. Ahora, Jeroboam no es pariente de Salomón. Ahorita vamos a leer y va a quedar más claro. Sin embargo, el hijo de Salomón se llama Roboam, por lo cual de pronto podemos confundirnos, pero el día de hoy nuestro enfoque principal va a estar sobre Jeroboam, pero de paso aprenderemos algunas lecciones importantes que podemos ver en la vida de Roboam. Levante la mano quien entendió que Roboam es hijo de Salomón. Roboam. Y Jeroboam, ¿quién cree que es hijo de Salomón? Levante su mano. Uno, un perdido por allá, está bien, solo uno, muy bien, vamos bien. Jeroboam, entonces, Dios manda a su profeta, y vamos a leer este encuentro significativo. Estamos hablando que hay alguna rebelión, hay cierta oposición en el reino de Salomón en el final de sus días, y abre el verso 26 del capítulo 11 de esta forma: otro líder rebelde fue Jeroboam, hijo de Nabat, uno de los propios funcionarios de Salomón. Provenía de la ciudad de Sereda en Efraín, y su madre era una viuda llamada Serúa. Esta es la historia que explica su rebelión. Salomón estaba reconstruyendo los terraplenes y reparando las murallas de la ciudad de su padre David. Jeroboam era un joven muy capaz. Cuando Salomón vio lo diligente que era, lo puso a cargo de los trabajadores de las tribus de Efraín y Manasés, los descendientes de José. Cierto día, mientras Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo se encontró con él en el camino. Ahías tenía puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo cuando Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y lo rompió en 12 pedazos. Luego le dijo a Jeroboam: toma 10 de estos pedazos, porque el Señor Dios de Israel dice: estoy a punto de arrancar el reino de manos de Salomón y te daré a ti 10 de las tribus, pero le dejaré una tribu a Salomón por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Pues Salomón se ha apartado de mí y rindió culto a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y Moloc, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos ni ha hecho lo que me agrada, tampoco ha obedecido mis decretos y ordenanzas como lo hizo su padre David. Sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón por ahora. Por amor a mi siervo David, a quien yo escogí, a quien obedeció mis mandatos y decretos, mantendré a Salomón como líder el resto de sus días, pero le quitaré el reino a su hijo y te daré a ti 10 de las tribus. Su hijo tendrá una tribu para que los descendientes de David mi siervo sigan reinando y como una lámpara brillen en Jerusalén, la ciudad que he escogido para que sea el lugar para mi nombre. Te pondré a ti en el trono de Israel, escucha esto, y gobernarás todo lo que tu corazón desee. Si prestas atención a lo que te digo y sigues mis caminos y haces todo lo que yo considero correcto, y si obedeces mis decretos y mandatos como lo hizo mi siervo David, entonces siempre estaré contigo, estableceré una dinastía duradera para ti como lo hice con David, y te entregaré a Israel. Por causa del pecado de Salomón castigaré a los descendientes de David, aunque no para siempre. Salomón intentó matar a Jeroboam, pero él huyó a Egipto, donde reinaba Sisac, y se quedó ahí hasta la muerte de Salomón.
Aquí tenemos al profeta que va y se encuentra con Jeroboam. Jeroboam entonces es un funcionario de la corte de Salomón, un hombre diligente, inteligente y capaz. Salomón vio su capacidad y su diligencia y lo puso a cargo de su fuerza laboral, al menos de una parte importante de su fuerza laboral. Jeroboam era un hombre que fue ascendiendo por su diligencia y era parte de la corte de Salomón, y en ese contexto Dios lo escoge y manda a un profeta para decirle lo que iba a suceder. Ustedes saben que los profetas son gente rara, así que este profeta llega con un suéter nuevo que se había comprado y lo recorta en 12 pedazos y así le profetiza la palabra de Dios a Jeroboam. Jeroboam entonces se quedaría con 10 de las tribus, y el último verso nos dice que Salomón intentó matar a Jeroboam, lo cual nos quiere decir que esta palabra profética se escuchó y se conoció en el resto de Israel, de tal manera que Salomón trató de matar a Jeroboam, muy similar a lo que Saúl el rey trató de hacer con David. Recuerdan, trató de matarlo y en su temor fue huyendo a Egipto, donde fue a esconderse hasta que muriera Salomón. En Primera de Reyes 12, donde vamos a estar centralmente el día de hoy, pero era fundamental escuchar esta palabra profética que Dios había declarado. En Primera de Reyes 12 veamos que Roboam es nombrado rey de todo Israel. Ahora, Roboam es el hijo de Salomón. Salomón reinó 40 años sobre todo Israel, estos 40 años, y Roboam, su hijo, inició a reinar a los 41 años de edad, lo cual quiere decir, como somos matemáticos expertos, que Roboam nació antes de que Salomón fuera rey. Ahora, la escritura dice que Roboam era hijo de una mujer amonita llamada Naamá o Noamá en otras versiones, lo cual también nos quiere decir que Salomón empezó a casarse con mujeres que Dios había prohibido para su pueblo incluso antes de comenzar a ser rey, y lo cual hace sentido porque no existe vida suficiente para casarte con 700 mujeres si no comienzas con buen tiempo de anticipación. Así que Salomón se casa, y precisamente se casa con una mujer amonita, de la cual nace este rey Roboam. Lo interesante de esto es que Salomón elige a una mujer amonita. Ahora, si recordamos, y voy a ir un poco rápido en este momento, pero vamos a llegar a algo, los amonitas junto con los moabitas, que eran los hijos que descendían de Lot, el primo de Abraham, ¿se acuerdan? Moab y Amón. Estos moabitas y amonitas contrataron a un tal Balaam, ¿se acuerdan?, para que maldijera a Israel. Es decir, Dios les había dicho en Deuteronomio 23 que él no admitiría en su asamblea a ningún amonita ni moabita, porque esas naciones no les habían recibido cuando salieron de Egipto, y contrataron a Balaam para que los maldijera. O sea, es decir, si podías escoger a uno de los grupos que Dios más se oponía y a los cuales más les había dicho que no se unieran a ellos, bueno, Salomón escogió precisamente a ese grupo para casarse, y de ahí nace Roboam, siendo mitad israelita y mitad amonita. En ese contexto y en esa situación vemos cómo Roboam nació y vivió los 40 años del reinado de Salomón. Lo vio cometer sus errores, lo vio apartar su corazón de Dios, creció viendo cada una de las fallas de su padre, y a la vez no aprendió nada de ver cada uno de sus errores, sino al parecer, al contrario, la escritura al final de sus días dice que fue uno de los que hizo más mal en el reino de Israel. ¿Estamos juntos? En Primera de Reyes 12 vemos cómo toda la nación de Israel se agrupa alrededor de Roboam y le pide lo siguiente. Fíjense lo que dice el primer verso. Dice: Roboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó de Egipto. ¿Se acuerdan que había huido a Egipto? Regresó de Egipto, donde había huido de escapar del rey Salomón. Entonces los líderes de Israel mandaron llamar a Jeroboam, y él, junto con toda la asamblea de Israel, fueron a hablar con Roboam. Su padre, le dijeron, fue un amo
muy duro. Alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros, y entonces seremos sus leales súbditos. Ahora Roboam escucha esta petición del pueblo de Israel, y dentro de esta comitiva de los líderes de Israel se presenta Jeroboam, el cual ya le habían profetizado que él se quedaría con 10 de las tribus de Israel. ¿Estamos juntos hasta aquí? Sin embargo, al parecer Jeroboam regresa y está dispuesto a dialogar con Roboam. De tal manera que le dijeron, y acuérdense que era jefe de la fuerza laboral, él conocía el dolor y la carga de la gente, y una de las peticiones, la petición central fue: aligera nuestra carga, aligera los impuestos, aligera la pesadez de las cargas laborales que nos impuso tu padre. Porque recuerden que Salomón llegó al punto de parecerse tanto a Faraón que impuso prácticamente un sistema de esclavitud para construir y edificar todas las cosas que edificó e hizo. Entonces Roboam, al escuchar esta petición, pide 3 días. Denme 3 días para pensarlo. Ahora, al parecer Roboam era tan necio, dice la escritura, que fue a pedir el consejo de 2 grupos de individuos. Fue primero con el consejo de los ancianos, los hombres, las personas que aconsejaban a su padre en la corte. Pero dice el verso 8, fíjese lo que dice el verso 8, dice: sin embargo Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. Dice el verso 8, dice: rechazó el consejo. Ahora, ¿cuál fue este consejo? Estos sabios le dijeron: aligera su carga y ellos te servirán lealmente por el resto de tus días en tu reinado. Dice la escritura que Roboam, antes de buscar el consejo, ya había rechazado el consejo. Y se voltea y va con sus amigos, sus compañeros de generación, con los muchachos que había escogido para buscar el consejo. Ahora, ¿cuántos saben que tus amigos normalmente te dicen lo que quieres oír? ¿Es cierto o no es cierto? En estas fechas, y recordando el tema del sobrepeso, normalmente uno llega y le dice: oye, me siento que como que medio que engordé, ¿cómo me ves? No, hombre, te ves increíble, te ves espectacular. Y muchas veces pareciera una broma, pero normalmente cuando estoy en una relación, cuando estoy en una situación, cuando estoy haciendo algo incorrecto, muchas veces la mayoría de nuestros amigos suelen decirnos lo que queremos oír. Ahora, la escritura dice, es clara, que Roboam rechazó el consejo. Muy probablemente al ir con sus amigos, la actitud de la búsqueda de consejo fue: ¿cómo ven lo que me dicen estos señores? Pasados de moda, ¿ustedes qué piensan? ¿Verdad que nada que ver con este consejo? Para nada, Roboam. Endurece la carga, dificulta las cosas. Ahora, tenemos que notar que la sabiduría normalmente es incómoda. Y la necedad tiene esta tendencia de acomodarse con facilidad a nuestros deseos. La sabiduría tiende a ser difícil de aceptar y difícil de seguir. Ahora, esto nos enseña que es indispensable para nosotros tener personas incómodas en nuestra vida. Solemos buscar gente que se alinee con nuestra forma de pensar, pero al parecer ese es el camino que te lleva a la destrucción y a la necedad. Es decir, necesitas personas incómodas en tu vida. ¿Quién es esa persona incómoda? Esa persona que sabes que te va a decir algo que no te va a gustar escuchar. ¿Alguien alguna vez se ha topado con una persona así? Que dices: sí, tengo que hablar con él, pero después. ¿Alguien? Es decir, solemos evitar escuchar la sabiduría porque la sabiduría suele ser dolorosa. La sabiduría suele ser incómoda. Ahora yo te quiero aconsejar algo: nunca deseches los consejos sabios que te incomodan por ir a buscar a alguien que te diga lo que quieres oír. Porque vas a perderte de sabiduría, porque sabiduría muchas veces va a dirigir tu vida y va a modificar el rumbo de tus decisiones. Y sin embargo, al parecer, lo que la escritura nos enseña es que eso es bueno, es necesario y es favorable
para nosotros. ¿Estamos juntos, familia? Comienza y les responde entonces al pueblo. Fíjese, el verso 14 dice así: mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Brillante el rey Roboam. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Otro verso dice: el dedo meñique, mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Como diciendo, si creen ustedes que mi papá fue duro, que mi papá fue cruel, pues bienvenidos al nuevo reino de Roboam, donde todos van a sufrir. Al escuchar todo esto, la palabra de Dios se cumple. Y precisamente el reino se divide y dice que los señores y las autoridades de Israel fueron y nombraron a Jeroboam como rey. Los Boam. Es increíble ver cómo Roboam y su necedad termina por dividir a una nación en dos reinos. Aquí vemos el reino del norte, el reino de Israel con 10 tribus, y el reino de Judá, donde se encontraba Jerusalén. Esto es importante, donde se queda Roboam a reinar sobre Judá, y eventualmente se añadiría Benjamín a este reino del sur. Vemos que conforme a la profecía que leímos al inicio de este mensaje en el capítulo 11, Dios cumple su promesa, Dios cumple su palabra, y Jeroboam comienza a reinar sobre 10 tribus de Israel. La vida de Roboam termina siendo un conflicto constante, una guerra constante contra Jeroboam. Incluso sufre el pueblo de Israel en el reino del sur la invasión de Egipto. ¿Recuerdan estos escudos de los que leímos hace 2 semanas de Salomón? Escudos de oro impresionantes. Pues llega Faraón y arrasa con todo, saquea todo Israel, y no queda nada de los tesoros ni de todo el oro y el esplendor de esta edad dorada de Salomón. La escritura contrasta con un Roboam que tiene que hacer algunos escuditos de bronce para reemplazar aquella edad de oro que poco a poco se iba perdiendo en Israel. Interesante, ¿no? Vemos a Jeroboam. Jeroboam recibe una palabra de parte de Dios de que sería él el rey de Israel, mucho antes de que Roboam reaccionara como reaccionó. Dios ya le había dicho a Jeroboam que le estaba entregando el reino. Es decir, esto no fue algo que Jeroboam buscó, no fue algo que Jeroboam planeó. Dios en su bondad escogió a Jeroboam siendo un empleado de la corte del rey. Lo escogió para tomar y heredar 10 tribus. Fíjate lo que sucede cuando Jeroboam es rey, ya tiene el poder, la tribu está reinando sobre 10 de las 12 tribus. Ahora, Israel, su lugar de adoración y a donde tenían que ir anualmente a adorar era Jerusalén. ¿Y Jerusalén quedó en cuál reino? En el sur, en Judá. Es decir, que lo único que Roboam conservó era Jerusalén, por la promesa de que en la ciudad de David iba a reinar eternamente un descendiente de David. Así que conservaron Jerusalén. Y sin embargo, el reino del sur está siendo gobernado por Roboam, y Jeroboam empieza a gobernar el norte. Y siendo todo esto, en el verso 25, vamos a enfocarnos ahí. Fíjate lo que dice la escritura: Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem, en la región montañosa de Efraín, la que llegó a ser su capital. Y tiempo después fortificó la ciudad de Peniel. Jeroboam pensó: si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ellos van a volver a ser leales a Roboam. A mí me matarán y a él lo nombrarán rey en mi lugar. Entonces, escucha esto: siguiendo la recomendación de sus consejeros, otra vez, después dijo a la gente: pueblo de Israel, tribus del norte, para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Jeroboam, escucha lo que dice el verso 29, colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel
y a otro lo puso en Dan, es decir, a ambos extremos del reino. Esto llegó a ser un gran pecado porque la gente rendía culto a ídolos, viajaba a Dan al norte para rendir culto al becerro que él mismo, al becerro que estaba ahí. Además, Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos. Escucha esto: consagró sacerdotes de entre la gente común, es decir, personas que no pertenecían a las tribus sacerdotal de Leví. ¿Seguimos juntos? También instituyó un festival religioso. ¿Por qué no? En Betel, que se celebraba el día 15 del octavo mes, y era una imitación pirata del festival de las enramadas en Judá. Ahí en Betel, Jeroboam ofrecía sacrificios a los becerros que había hecho y nombró sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así que el día 15 del octavo mes, una fecha que él mismo había designado, Jeroboam ofreció sacrificios sobre el altar de Betel. Él instituyó un festival religioso para Israel y subió al altar a quemar incienso. Es decir, Dios le entrega el reino, proféticamente se lo dice antes de que esto suceda. Jeroboam está reinando, y mientras está reinando y disfrutando esta nueva experiencia que es tener poder, de pronto piensas: oye, pues está padre, pero ¿y cuando todos estos quieran ir para allá a Jerusalén? Y yo no tengo Jerusalén, se me van a ir. Y si se van, les va a gustar la ciudad y van a decir: oye, pues que nos reine Roboam, y a mí me van a matar. Y entonces el reino se va a volver a unir, y entonces voy a dejar de reinar. Y pues me gusta ser rey, estoy cómodo siendo rey. No puedo permitir que esto pase, no puedo permitir que tal cosa suceda. Oye, ¿cómo ven? Y empieza en su mente. Porque déjame decirte esto: el poder tiene la capacidad de intoxicar el alma humana cuando ese corazón ha dejado de temer y ha dejado de confiar en Dios. Su corazón fue seducido por el poder que había recibido. Sentimos miedo muchas veces en nuestras vidas de perder poder, porque cuando recibimos influencia, poder y posición, creemos de pronto que es nuestro y nos olvidamos de dónde vino y a quién le pertenece ese poder, esa influencia, ese templo y ese trono y esa posición en nuestras vidas. Nos olvidamos que la Escritura claramente dice en Salmo 62:11: Dios ha hablado con claridad, y yo le he oído muchas veces: el poder, oh Dios, te pertenece. ¿A quién? A ti. Es decir, la influencia que puedo tener en mi vida, la posición, el trabajo que tienes, las bendiciones que recibes, el poder que llegas a acumular, son de Dios, y Él lo entrega a quien Él quiere, y viene y proviene de Él. Por eso, cuando Pilato le dice a Jesús: ¿no sabes que yo tengo la autoridad de crucificarte hoy? Jesús le dice: no tienes ninguna autoridad que no te haya sido dada del cielo. Y muchas veces el poder, la influencia, las bendiciones que recibimos tienen esta capacidad de seducir nuestro corazón, y de pronto nos olvidamos quién dio la bendición, nos enamoramos de la bendición y nos olvidamos del dador de toda bendición. Jeroboam demostró ser un líder inseguro, ser una persona insegura. Dios le había prometido que él sería el rey sobre Israel. No es así. Mucho antes de que sucediera, Dios le había prometido que esto iba a suceder, y sin embargo permitió que el reino, una bendición dada por Dios, se convirtiera en su Dios. Y las bendiciones, familia, las cosas que recibimos del cielo, tienen esta capacidad de seducir nuestro corazón de tal manera que nos olvidamos del dador y adoramos a la bendición. Es muy sutil. Una familia que de pronto no puede tener hijos y es fiel a Dios, y Dios les bendice con un hijo, y desaparecen de su devoción a Dios. No tengo trabajo,
Dios, dame trabajo, y hay fidelidad, hay devoción, son fieles a la iglesia, son fieles en su generosidad mientras están en búsqueda, y de pronto desaparecen. Oye, ¿qué pasó? Te extrañamos. Es que traigo mucha chamba. ¿Alguien alguna vez ha escuchado tal cosa? Bueno, yo te lo puedo decir. Se escucha más de lo que pareciera. Suena ilógico, pero nuestros corazones van siendo seducidos por las bendiciones si no rendimos ese trono a Dios y permitimos que el temor de Dios nos guarde de entregarle nuestra adoración y nuestra seguridad a las cosas. ¿Estamos juntos? 3 personas, ¿alguien más está aquí? Exacto, gracias. No me dejen morir solo. Es precisamente, escucha esto, nuestra inseguridad la que permite que cosas, posiciones y posesiones se conviertan en nuestra identidad. Es que ¿qué va a ser de mí si dejo ser rey? Ya me gusta esta idea de rey Jeroboam. ¿Qué va a pasar conmigo? Si de pronto van a un lugar que les guste más y allá en Jerusalén y regresan y me matan. Ahora, ¿quién le había entregado el reino? ¿Acaso fue su fuerza? ¿Acaso fue su inteligencia? ¿Acaso fue su astucia? ¿Acaso fueron las elecciones que se hicieron? Fue Dios. Fue Dios. Y déjame decirlo de esta manera, familia. Déjame decirlo de esta manera. Si Dios me lo da, nadie me lo puede quitar. Si Dios me lo quita, con nada lo podré retener. La inseguridad revela nuestra falta de fe en Dios. Porque en el fondo creemos que Dios se va a equivocar. En el fondo creemos, aunque adoramos a un Dios y decimos: Dios, tú cumples tus promesas, tú nunca cambias. En el fondo creemos: híjole, si Dios de pronto me cambia la jugada. ¿No es así? Y familia, sabes, en el fondo tememos perder el poder porque tememos perder el control. ¿No es así? No nos encanta controlar en general. Somos control freaks, ¿no es así? ¿Alguien está conmigo en este problema? Tememos soltar y tememos vivir con las manos abiertas. Porque, ¿y si Dios me quita esto que me da identidad? ¿Y si Dios me quita esto que me da la provisión? ¿Y si Dios me quita esto que me da poder? ¿Y si Dios me quita esto que me da posición? Y en vez de caminar con las manos abiertas sabiendo el Señor dio y el Señor quita, bendito sea el nombre del Señor, y que todo lo que Dios hace lo hace para mi bien, pero de pronto la inseguridad empieza a gobernar mi vida y las voces empiezan a dominar mi corazón y estoy escuchando las voces incorrectas y entonces permito que inseguridad empiece a crecer, que ansiedad empiece a crecer, que temor empiece a gobernar mis pensamientos. Porque el poder, no es así que el poder nos da esta falsa ilusión de que podemos controlar nuestra vida y nuestro futuro. De pronto dices: bueno, tengo cierta cantidad en el banco, estamos bien. Tengo esto, estoy bien. Tengo este novio, estamos bien. O sea, en caso de una chava, ¿no? Yo tengo mi esposa y 3 niños. Vivimos con ansiedad, familia, por nuestra adicción a controlar. Vivimos con ansiedad. Y yo creo con todo mi corazón que Dios quiere cambiar mi control por confianza. Mi control por confianza. Yo profetizo de veras a tu vida que ese no va a ser tu caso. Que tu vida no va a estar definida por aquello que tienes y por aquello que haces, sino por de a quién perteneces. Eres una hija, eres un hijo amado de Dios y eso es suficiente para ti. El día que Dios te entrega influencia, el día que Dios te entrega algo o el día que Dios lo toma de ti, tú sigues estando bien.
Porque tu identidad no está en las cosas, ni en las posiciones, ni en las posesiones, sino en que tú eres un hijo amado de Dios y que Él es quien da y Él es quien quita, y mi alma está en paz con eso. Salmos 27 dice: estos confían en sus carros, aquellos en sus caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Jeremías 17:5 dice: el Señor dice: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Déjame decirlo de esta manera: la forma en la que tratamos las promesas de Dios revela en quién está puesta nuestra confianza. Es decir, muchas veces lo único que hacemos con las promesas de Dios, las leemos en la Biblia, en marcatextos. Listo, ahí está la promesa de Dios. ¿Quién está conmigo en esta situación? La subrayamos. Déjame decirlo de esta forma: subrayarlas no es suficiente. Hay que tomarlas, abrazarlas y creer que Dios no es hombre. Escucha Números 23:19, dice: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Me encanta la vida de Daniel. En contraste, un hombre en medio de una nación como Babilonia. Daniel tuvo tantas oportunidades, pero Daniel fue fiel a Dios. Se mantuvo firme en pureza y en integridad. Desde que llegó a Babilonia no tomó la comida del rey. ¿Recuerdan esto? Se mantuvo fiel. Y Sadrac, Mesac y Abednego mantuvieron la fidelidad que vieron en la vida de su amigo Daniel, a tal grado que cuando el rey les dijo: horno de fuego o adoración a mi estatua, dijeron: avienta el horno, estamos listos, porque aquí no vamos a movernos. Nosotros vamos a vivir amando y siguiendo a nuestro Dios, aun si nos quemamos adentro del horno. Pero Daniel se mantuvo fiel. Daniel se mantuvo firme, puso en Dios toda su confianza. Y Babilonia cayó, y Asiria cayó, y reyes yeron y vinieron, y Daniel se mantuvo constante. Porque Daniel le decían: oye, foso de los leones para todo aquel que ore y adore a Jehová. Y él dijo: está bien. Déjame abrir las ventanas, porque todo aquel que crea que me estoy escondiendo no se vaya a equivocar. Y Daniel adoraba a Dios con todo su corazón. Daniel recibió regalos, presentes, un alto puesto por el cual muchos hombres matarían por tener, hubieran vendido sus almas por tener. Y sin embargo Daniel sabía. Fíjate lo que Daniel dijo en Daniel 2:21. Dijo: Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, a los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Quiero el día de hoy invitarte a un nuevo estilo de vida, familia de Dios. Deja a Dios decidir los sucesos de tu vida y controla tú la actitud con la que reaccionas a la vida. En vez de estar aferrado a controlar qué va a pasar, y si Dios me quita, y si esto cambia, y si esto pasa, no, si Dios dijo va a pasar. Si Dios lo quita, con nada lo podré retener. Deja a Dios decidir los sucesos de tu vida. No estés preocupado, Él es un Padre bueno, y controla tú la actitud con la que reaccionas a la vida. Cultiva una vida de devoción, llena de oración y de adoración, para vencer una vida de temor, ansiedad e inseguridad. Necesitas una vida de adoración y oración, porque no puedes controlar la duración de tu vida. La Escritura dice: no puedes añadir un solo día a tu existencia. No es así. No puedes controlar la duración de tu vida, pero ¿sabes qué sí puedes controlar? La profundidad de tu vida. Puedes controlar la forma en la que decides amar y seguir a Jesús. Eso sí lo puedes controlar. Verso 28 dice que siguió la recomendación de sus consejeros y se hizo 2 becerros de oro.
No te olvides que tu vida es la suma de todo aquello a lo que le prestas atención. Consejeros, ¿estamos de acuerdo? Sí, perfecto. ¿A quién estoy escuchando? Mi propia mente, mis propios temores, mis propias inseguridades, y consejeros que solo me van a decir lo que quiero oír. Es la fórmula para perder. Jeroboam decidió adorar a Dios a su manera. Dijo: mira, vamos compitiendo con Jerusalén, no es necesario. Vamos poniendo 2 becerros de oro, 2 sucursales. Para el que le quede más cerca, que vaya a esta. Al que le quede más cerca, que vaya a la otra. Y les dijo a la gente: para usted está muy complicado ir a Jerusalén a adorar. Y la gente: sí, es cierto, qué flojera, imagínate. O sea, hacer todo ese viaje hasta allá, ¿para qué? ¿Qué necesidad? ¿Para qué tanto problema?, diría el poeta. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Y sabiendo lo que era correcto, terminaron escogiendo lo que era conveniente. No cambies, familia de Dios, no cambies tu integridad por comodidad. No escojas lo fácil en vez de lo correcto. Es tan sutil y tan sencillo decir: no, yo voy a adorar a Dios así, en estas fechas, cuando esté fácil, cuando se me acomode. Fíjate lo que dice el verso 33. El día 15 del 8º mes, una fecha que él mismo había designado. Él instituyó un festival religioso para Israel. Jeroboam quiso adorar a Dios a su manera, pero la única adoración que Dios acepta es aquella que Dios instituye, familia. Adorar a Dios no es a mi manera, sino la Biblia dice que Dios está buscando una adoración en específico, una adoración en espíritu, honesta y genuina y en verdad fundamentada en su palabra y sacrificial. Por eso David dijo: no le voy a dar al Señor un sacrificio que nada me cueste. Y muchas veces le damos a Dios aquello que pues sea conveniente, aquello que sea cómodo, aquello que se adapte a mi agenda. Dios, acomódate a mi agenda. Y Dios dice: no, la adoración que yo estoy buscando es sacrificial. La adoración que yo estoy buscando es de un corazón que está dispuesto en venir en pos de mí. Y con esto cierro, sé que estamos sobre la hora, pero déjame decírtelo de esta forma, amados, familia. Seguir a Jesús es algo que hacemos, es algo que decidimos hacer. Es un estilo de vida al que nos dedicamos. Es decir, crecer en la profundidad de tu vida, en la devoción a Dios. El secreto de una vida libre de ansiedad es una vida abundante en devoción. Pero nunca vas a abundar en profundidad con Jesús si no estás dispuesto a vencer el reloj en las madrugadas para ganarle a tus toddlers. Me estoy proyectando, que se levantan a las 6 de la mañana. Si yo no les gano, la ansiedad me va a ganar a mí. Si no estoy con Jesús, si no estoy en el silencio esperando que mi alma alcance a mi cuerpo con la velocidad a la que vivimos y con la ansiedad en la que vivimos, si no estoy en ese momento de contemplación que dice la Escritura: guarda silencio y ve que yo soy Dios. Si no tengo esa capacidad de disciplinar mi vida a una vida de profundidad que demandará mi tiempo, mi compromiso, mi disciplina y mi devoción, si no estoy dispuesto a ir ahí, jamás podré vivir una vida libre de temor, de inseguridad y de miedo, porque la vida va demasiado rápido. Y a Dios, escucha esto, no lo encontramos en un lugar, a Dios lo encontramos en el tiempo. A Dios lo encontramos en mis decisiones diarias de decir: Señor, hoy le gané a todos y estoy aquí para que tú seas lo primero de mi día, la primera voz que quiero escuchar. Por eso Primera de Juan nos dice: hijitos, fíjense qué verso tan precioso para cerrar un libro. Así de claro: hijitos, guardaos de los ídolos, amén. La Nueva Traducción Viviente lo pone así, le da un poquito más de... Dice: queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Porque todo aquello que deseas más que de a Dios, una posición, un trabajo, un negocio, una persona, una cosa, un noviazgo, un hobby, se llama idolatría. Y Martín Lutero, y con esto ya, ahora sí terminé,
Dice, los 10 mandamientos comienzan con la prohibición de la idolatría, porque nunca rompemos los otros mandamientos sin antes romper el primero. Porque cuando deseo otras cosas y cuando permito que otras cosas tomen el lugar de Dios, entonces empieza a hacerse una adoración extraña, una adoración conveniente. Y Dios está en búsqueda de aquellos que están dispuestos a ganarle al reloj, que están dispuestos a esperarlo en el silencio, que están dispuestos a esperarlo en la quietud, para hacer espacio a sus palabras de vida. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Damos gracias a Dios.